Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Si eres nuevo por aquí me presento, soy Tu Nombre, y aquí exploramos el fascinante mundo de las celebridades turcas, sus dramas, sus amores y por supuesto, sus proyectos más emocionantes. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo ruido en las redes sociales y en los medios de espectáculo: Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la pareja que enamoró a millones con su química explosiva en Erkenci vuelve a estar en el ojo del huracán. Pero esta vez no se trata de un nuevo proyecto juntos, sino digamos que las cosas se han puesto un poquito tensas. ¿Recuerdan el revuelo que causó el matrimonio de Can Yaman? Pues prepárense, porque hoy vamos a analizar a fondo la supuesta, explosiva, reacción de Demet Özdemir ante esta noticia. ¿Está realmente molesta? ¿Hay resentimientos ocultos? ¿O todo es una exageración de la prensa rosa? Lo descubriremos juntos. Pero antes de meternos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de las celebridades turcas y quieren estar al día con todas las novedades, no duden en activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en Erkenci era innegable y muchos fans soñaban con que su romance traspasara la pantalla. Y aunque hubo rumores y especulaciones, nunca se confirmó una relación oficial entre ellos. Después de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados. Demet continuó cosechando éxitos con otros proyectos, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Can, por su parte, decidió probar suerte en el extranjero, protagonizando series en Italia y Hungría. Y entonces, llegó la noticia bomba: Can Yaman se casaba. Su relación con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana, había terminado hace tiempo y ahora, estaba comprometido con otra mujer. La noticia, como era de esperar, causó un gran revuelo. Y aquí es donde entra en juego nuestra querida Demet. Desde que se anunció el matrimonio de Can, los medios de comunicación turcos no han parado de especular sobre la reacción de Demet. Algunos afirman que está devastada, otros que está furiosa, e incluso hay quienes dicen que ha intentado contactar a Can para felicitarlo, o, según algunos rumores más picantes, para recriminarle algo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que no hay ninguna declaración oficial de Demet Özdemir al respecto. La actriz ha mantenido un perfil bajo en los últimos días, evitando hacer comentarios sobre el tema. Lo cual, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. Sin embargo, analizando el comportamiento de Demet en redes sociales y basándonos en fuentes cercanas a la actriz, tomen esto con pinzas, por supuesto, podemos hacernos una idea de lo que realmente está sintiendo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Demet es una persona muy discreta y reservada. No suele airear sus problemas personales en público, y es muy probable que aunque esté sintiendo algo, no lo vaya a manifestar abiertamente. Además, Demet está muy enfocada en su carrera profesional. Actualmente está protagonizando una nueva serie que está siendo un éxito de audiencia, y seguramente no quiera que su vida personal eclipse sus logros profesionales. Entonces, ¿está realmente molesta? Es posible. Después de todo, Can y Demet compartieron momentos muy especiales juntos, tanto dentro como fuera del set de grabación. Es natural que sienta alguna emoción al ver que él está comenzando una nueva etapa en su vida. Pero sinceramente no creo que esté explotando como dicen algunos medios. Demet es una mujer inteligente y madura, y seguramente ha superado cualquier sentimiento que pudiera haber tenido hacia Can hace mucho tiempo. Además, ella misma está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç, así que dudo mucho que esté perdiendo el sueño por el matrimonio de su excompañero de trabajo. Lo más probable es que Demet simplemente esté ignorando el tema y enfocándose en su propia felicidad. Después de todo, ella tiene su propia vida, su propio matrimonio y su propia carrera que cuidar. Ahora bien, hablando un poco de las teorías conspirativas que circulan por internet, algunos fans creen que Demet y Can tenían una relación secreta durante el rodaje de Erkenci y que la ruptura entre ellos fue muy dolorosa para Demet. Otros, más optimistas, sueñan con una reconciliación en el futuro, argumentando que la química entre ellos es innegable y que tarde o temprano volverán a estar juntos. Sinceramente creo que estas teorías son bastante descabelladas.
Como dije antes, es muy probable que Demet y Can simplemente hayan sido buenos amigos y compañeros de trabajo, y que no haya habido nada más allá de eso. Además, hay que tener en cuenta que la prensa rosa turca tiene una tendencia a exagerar las cosas y a inventar historias para generar controversia. Es muy probable que muchos de los rumores que circulan sobre la reacción de Demet sean simplemente inventos de los medios de comunicación. En conclusión, ¿qué opino yo de todo esto? Creo que la reacción de Demet Özdemir al matrimonio de Can Yaman ha sido exagerada por los medios de comunicación. No hay evidencia de que esté explotando o que esté particularmente molesta por la noticia. Lo más probable es que esté enfocada en su propia vida y que simplemente no le dé importancia al tema. Así que, amigos, dejemos de alimentar los rumores y las especulaciones, y concentrémonos en apoyar a Demet y a Can en sus respectivos proyectos profesionales. Ambos son actores talentosos y merecen nuestro respeto y admiración. Y bien, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la supuesta reacción de Demet Özdemir al matrimonio de Can Yaman. Como hemos visto, no hay pruebas de que la actriz esté explotando o que esté particularmente molesta por la noticia. Lo más probable es que esté enfocada en su propia vida y que simplemente no le dé importancia al tema. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado informativo. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Demet está realmente molesta por el matrimonio de Can? ¿O creen que todo es una exageración de la prensa rosa? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Finalmente quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si les ha gustado este contenido, denle like, compartan y por supuesto suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Continuación y ampliación ***. Pero a ver, que la cosa no termina aquí. Si de verdad queremos entender este culebrón turco, tenemos que rascar un poquito más en la superficie. No basta con decir la prensa rosa exagera y quedarnos tan anchos. Claro que exageran. Es su trabajo. Pero siempre hay un pozo de verdad, una chispa que enciende el fuego de la especulación. Así que vamos a profundizar un poco más en los personajes de esta historia. Demet Özdemir, como ya hemos dicho, es una actriz muy querida en Turquía. No solo es talentosa y guapa, sino que también tiene una imagen pública muy cuidada. Es una profesional, siempre impecable y muy celosa de su intimidad. Después de Erkenci-Kuş, su carrera despegó como un cohete. Ha protagonizado comedias románticas de éxito, dramas que han calado hondo en el público, e incluso se ha aventurado en el mundo de las series para plataformas de streaming. Su matrimonio con Ozan Koç fue un evento mediático de primer orden, y ambos parecen muy felices y enamorados. Can Yaman, por otro lado, tiene una imagen más controvertida. Es un actor muy atractivo con un magnetismo innegable, pero también es conocido por su temperamento impulsivo y por algunas declaraciones que han generado polémica. Su paso por Italia fue un auténtico boom, convirtiéndose en una superestrella y protagonizando campañas publicitarias para marcas de lujo. Sin embargo, también tuvo algunos roces con la prensa y con otros actores. Su compromiso y posterior ruptura con Diletta Leotta fue un culebrón en sí mismo, con idas y venidas, declaraciones cruzadas y hasta acusaciones de montaje publicitario. Ahora, con un nuevo matrimonio en el horizonte, parece que Can está buscando sentar la cabeza y dejar atrás su imagen de chico malo. Y aquí es donde la cosa se complica. Porque aunque Demet y Can hayan tomado caminos separados, la sombra de Erkenci-Kuş sigue siendo muy alargada. Esa serie no fue solo un éxito de audiencia, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La química entre los protagonistas era palpable, y muchos fans se negaban a creer que no hubiera algo más allá de la amistad. Incluso después de que ambos siguieran sus propios caminos, las redes sociales se llenaban de mensajes pidiendo una reconciliación, un reencuentro, una nueva oportunidad para ese amor de telenovela. Entonces, cuando Can anunció su matrimonio, fue como una bomba para esos fans incondicionales. El sueño se había roto. Y claro, la primera pregunta que se hicieron todos fue, ¿qué pensará Demet?
Es en este contexto donde la prensa rosa turca se ha cebado con la supuesta reacción de Demet. Han inventado historias de llamadas telefónicas desesperadas, de mensajes de texto llenos de reproches, de noches en vela llorando por el amor perdido. Un auténtico drama. Pero como dije antes, siempre hay una base, un germen de verdad en estas historias. Puede que Demet no esté explotando ni devastada, pero es imposible que la noticia del matrimonio de Can le haya resultado indiferente. Compartieron mucho tiempo juntos, vivieron experiencias intensas y seguramente crearon un vínculo especial. Es natural que sienta curiosidad por saber quién es la mujer que ha conquistado el corazón de Can, que se pregunte si él es feliz, que recuerde los buenos momentos que vivieron juntos. Pero ojo, esto no significa que Demet siga enamorada de Can ni que quiera volver con él. Simplemente es una reacción humana y comprensible ante una noticia importante que involucra a alguien que fue importante en su vida. Además, hay que tener en cuenta el factor psicológico. Demet es una persona muy ambiciosa y trabajadora, que ha luchado mucho por llegar donde está. Puede que en el fondo sienta una cierta envidia, en el buen sentido de la palabra, por el éxito que ha tenido Can en el extranjero. Él se ha convertido en una estrella internacional, mientras que ella, aunque es muy popular en Turquía, aún no ha logrado dar el salto al mercado global. Este sentimiento de podría haber sido yo podría estar influyendo en su reacción ante el matrimonio de Can. No porque esté enamorada de él, sino porque siente que él ha logrado algo que ella también anhela. Por supuesto, todo esto son especulaciones. Solo Demet sabe lo que realmente siente. Pero analizando su trayectoria, su personalidad y el contexto mediático en el que se encuentra, podemos hacernos una idea de lo que está pasando por su cabeza. Y ahora, para añadirle más leña al fuego, vamos a analizar las redes sociales de Demet. ¿Ha cambiado su comportamiento en los últimos días? ¿Ha publicado mensajes crípticos que podrían interpretarse como indirectas a Can? ¿Ha dejado de seguir a alguna cuenta relacionada con él? La respuesta es, más o menos. Demet sigue siendo muy activa en redes sociales, pero es cierto que ha reducido ligeramente su actividad en los últimos días. No ha publicado mensajes directamente relacionados con Can, pero sí ha compartido frases sobre la importancia de la felicidad, de seguir adelante y de no mirar al pasado. Algunos fans interpretan esto como una señal de que está intentando superar la noticia del matrimonio de Can. Además, algunos usuarios han notado que Demet ha dejado de seguir a algunas cuentas de fans de Erkencikus que publicaban contenido relacionado con Can. Esto podría ser una simple coincidencia, pero también podría ser una forma de marcar distancia y de evitar recordatorios constantes de su pasado con él. En definitiva, la reacción de Demet Özdemir al matrimonio de Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. No hay una respuesta simple y definitiva. Lo más probable es que esté sintiendo una mezcla de emociones, desde curiosidad y nostalgia hasta una cierta envidia y un deseo de seguir adelante con su propia vida. Y por supuesto, la prensa rosa seguirá alimentando los rumores y las especulaciones hasta el último momento. Pero nosotros, como espectadores inteligentes, debemos intentar ver más allá del ruido mediático y entender la complejidad de las relaciones humanas. Así que, amigos, sigamos apoyando a Demet y a Can en sus respectivos proyectos profesionales, y dejemos que ellos mismos decidan cómo quieren vivir sus vidas. Al fin y al cabo, son ellos los que tienen la última palabra. Y ahora sí, llegamos al final de este análisis exhaustivo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet está realmente molesta? ¿O creen que todo es una exageración de la prensa rosa? Los leo. Y como siempre, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.